capítulo 3, versículo 6. Decía el apóstol Pablo: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. El tema es mucho más amplio aún, pero tomé estos 4 versículos que puntualmente hablan del crecimiento. Hay gente que tiene una facilidad muy importante para predicar el Evangelio y es maravilloso. Y hay otros que tienen mucha facilidad para regar esa planta y poder instruir a otros. Y el tema puntual que quiero tocar esta noche con ustedes tiene relación con el crecimiento y tiene relación con la paciencia que nosotros tenemos que saber tener. Uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. Y en la congregación, como cualquier otro grupo, hay de todo. Hay gente que es muy instruida, gente no tanto y gente muy nuevita. En la congregación hay de todo nivel de gente, en todo sentido. Gente que quiere más, gente que quiere un poco menos, gente que se conforma como está, gente que no entiende muchas cosas, pero está en las manos del Señor. Y lo que el Señor justamente me hablaba era sobre la paciencia que hay que saber tener en la congregación, en la iglesia. Pasa con los niños, fíjense, tenemos 3, 4 niños y parece que nos da vuelta todo. Después hay que tenerle paciencia a los niños, pero ponerle los límites, tac, hasta acá. Si anda por todos lados, se trepan a las columnas, se suben y hay que saberle poner con autoridad límite y decirle con cara seria cuando entienden, cuando son bebés no entienden, hay que enseñarlos, pero cuando ya entienden, ponerles por la mano una gran sonrisa y una mano que se acerca y lo pellizca y le dice: portate bien, nene. ¿No lo ha hecho? Claro que lo he hecho, todos lo hemos hecho. ¿Cómo te quiero? Portate bien porque en casa hablamos. Bueno, pero son niños. Ya cuando miren estas 2 señoritas, aquellos caballeros, qué bien que se están portando. Sentaditas, cruzaditas de piernas, señoritas de 6 años. Pero están bien ahí educaditas, ahí los padres poniendo el límite. Con la gente grande, nosotros tenemos que saber que cada uno va creciendo acorde a disposición de uno y también acorde al crecimiento
que da el Señor. A mí me sorprende cuando veo gente, gratamente me sorprende, gente que es relativamente nuevita y uno los ve en los cultos y rompieron toda timidez y levantan sus manos y están alabando en el Espíritu y hasta balbucean y hasta oran alguna oración cortita y hay una disposición y hay que venir a hacer algo y vienen y se necesita algún hermano para colaborar algo y se suman. ¿Qué es lo que está pasando? Hay un crecimiento y es notorio y hay otros que por ahí tienen un montón de años más y son más tímidos, no pueden romper con la timidez, con esa cáscara que da la timidez y no pueden y les cuesta crecer y les cuesta expresarse y les cuesta confiar en el Señor y les cuesta tener fe y tienen años de creyente. El crecimiento, evidentemente, lo da el Señor y sí tiene que haber una paciencia en todos nosotros como iglesia, porque no todos crecen de la misma manera. El nuevo tal vez requiere de más tiempo, es como una plantita. Cuando uno tiene una planta y es pequeñita, no pretenda que un ciruelo que es bien nuevito comience a dar frutos rápidamente. Sin embargo, tenemos que trabajar sobre esa planta, sobre esa alma, sobre esa vida y sobre todo tener mucha, pero mucha paciencia. Muchísima, muchísima. Muchas veces a nosotros los pastores nos gustaría ver el crecimiento en las almas rápidamente, que entiendan el Evangelio rápido, que puedan entender cuál es la visión de la iglesia, comprender hacia dónde vamos y puedan crecer. Sin embargo, esto requiere de todo un tiempo. No se puede hacer rápido. Yo he trabajado muchos años con jóvenes y los he apuntalado y he trabajado con ellos y he tenido hasta situaciones ambiciosas sobre ellos y eran jóvenes. Eran jóvenes y por ahí un día estaban allá arriba y otro día estaban allá abajo y tenía que juntarlos como podía y rearmarlos, rehacerlos. Bueno, esta es la tarea pastoral y la iglesia tiene que tener una paciencia importante, pero a la vez ponerse al lado de las personas como una verdadera vara que puede sostener una planta para que esa planta crezca. No de maneras indirectas, sino de maneras claras, directas, con fe, con esperanza, afirmados en el Señor. Hoy a través de las redes sociales, yo a veces me río, porque a veces a través de las redes sociales se dan como mensajes indirectos. ¿Vieron que ven algún cartelito que uno le pegó, lo vio y piensa, este cartelito es para fulana o para fulano, y lo pegan en su perfil? Y uno dice, qué tontería, ¿no? No es más fácil agarrar a esa persona y decirle, che, ¿cómo te puedo ayudar? Che, me parece tal cosa. No, y a veces son palos, son hachas, ¿no? Por eso detesto esos cartelitos. Salvo cuando hay algunos cartelitos que uno dice, qué lindo, qué edificante. Pero cuando son cartelitos que son solo para echar, no sirven para nada. No sirven para nada. Solo sirven para dañar. La paciencia es algo que la gente necesita que le tengamos. ¿Por qué? Porque los tiempos en la gente son distintos. A veces anhelamos que alguien viene, se convierte o tiene un reencuentro con el Señor y uno dice, bueno, ahora va a explotar su vida, y no explotó nada. Siguió igual y tuvo altibajos de altibajos hasta que en un momento comenzó a progresar y comenzó a crecer. En la época que los aviones
los proyectos de aviones iban a comenzar a volar, pues intentaban, tenía un pequeño vuelo y caían y se mataron cantidad de pilotos o proyectos de pilotos. Otros volaban 100 metros, caían, otros 200 metros, caían, y así es nuestra propia vida. Y alguno puede decir, ¿qué pasó? A veces hay hermanos que tocan los pies del Señor con sus manos y se devoran y tienen palabra profética y oran. Y por ahí de golpe entraron en un bache y no aparecieron por un mes. Dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fallé? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? No, entraron en un bache, se hundieron. Y otra vez hay que estar repuntándolo. Y otra vez, y tocan los pies del Señor y están allá arriba y claman y oran y leen la Biblia y buscan. Y pasa un golpe y caen de nuevo. ¿Qué pasa? Bienvenidos, esta es la iglesia. Así es la iglesia. Así es la iglesia. Y hay que tener paciencia. Muchísima paciencia. Muchísima. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 25, dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón, elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y le pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Apolos es el típico caso del creyente que era limitado, tenía un límite, hablaba del Señor, pero solo conocía el bautismo de Juan el Bautista. Nada, poco. Sin embargo, le toman a aquellos hermanos, le exponen más claramente el Evangelio, él lo entiende, va a un lugar y es un hermano fervoroso, lleno del Espíritu Santo, que hablaba con autoridad y Dios lo usaba. Miren los dos caminos. Lo limitado se transforma en verdadero fuego cuando en ese límite es instruido más claramente, lo recibe. No es que dice, bueno, no, yo soy así. No, lo recibe. Es como que hubiese recibido una inyección tremenda que lo potencia y lo ayuda a comprender más el Evangelio, porque era un hombre fervoroso, ferviente, era lleno del Señor, pero se le expuso más claramente el Evangelio. Y otro texto que quiero compartir con ustedes, que para mí fue muy claro, está en el libro de Génesis, en el capítulo 33. Y relata allí el encuentro que tuvo Jacob con Esaú, después que estuvo en Peniel, después que se encontró Jacob con el Señor. Y Esaú venía al encuentro de su hermano, pero venía con 400 hombres y él había prometido que lo iba a matar a Jacob. Tal era la situación que Jacob estaba angustiadísimo y cuando estaba tan angustiado le enviaba como ofrendas a Esaú. Y miren lo que dice, versículo 12. Y Esaú dijo, después que ellos se encuentran, anda, vamos, le dice Esaú a Jacob, yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo, mi señor
sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan en un día, morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo miré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Y dijo Esaú: dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo: ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir, y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Se lo resumo. Se encuentran Saúl y Jacob. Jacob tenía un montón de niños, ovejas recién paridas, y Esaú le dice: vamos, te venís a mi ritmo. Y Jacob le dice: no, si yo voy a tu ritmo, se me mueren los niños, se me mueren las ovejas, se me mueren los que recién parieron, se me mueren las vacas, las ovejas que recién dieron a luz. No puedo seguir tu ritmo. No puedo. La iglesia es exactamente igual. Podemos tratar de ir a 1000 kilómetros. Me encantaría. Sin embargo, hay nuevos. Sin embargo, hay gente que trata de crecer. Sin embargo, hay nuevitos, hay otros que tienen otro ritmo, hay viejitos, y el ritmo tiene que ser lento, pero seguro. Esto lo aprendí con los años. Yo toda mi vida traté de ir siempre a 100 kilómetros por hora. Siempre. Siempre. En todo. En todo. En todos los aspectos. En el espiritual, en lo material. Reedificábamos este lugar y yo estaba de las 8 de la mañana a las 11 de la noche. Trataba 1000, era 1000. Y está bien en ese aspecto, y yo entendía que tenía que estar yo, era el pastor de la iglesia, de alguna manera estaba dirigiendo con los hermanos encargados, pero estaba muy metido en el tema, había distintos gremios, había que estar. Pero en lo espiritual, el ritmo de Diego, de Martín, de Víctor, y va a ser el ritmo distinto al mío, va a ser distinto al ritmo de Gaby, va a ser distinto al ritmo de Nano, al ritmo de Lucas. ¿Por qué? Porque somos distintos. Es decir, el ritmo sin duda que es distinto. Ahora, ¿cuál es la clave? No detenerse nunca. Esa es la clave. Ir despacio, pero ir creciendo. Esa es la clave. A veces ocurre, me ha pasado más de una vez: mire, pastor, me voy a cambiar de iglesia, me gustaría ir a una iglesia que vaya más rápido, me gustaría ir. Y dice: las puertas de la iglesia están abiertas para entrar y salir cuando uno quiera. Yo nunca voy a desprenderme de esto, porque de la escuela que yo vengo, mis pastores decían esto. Siempre las puertas de la iglesia están abiertas para entrar y salir. Pero usted sepa que cuando uno dice: me gustaría y que la iglesia vaya y sea punta de lanza, no, la iglesia nunca deja de ser punta de lanza. Pero la iglesia del Señor tiene un ritmo que tiene que ser un ritmo que es espiritual. ¿Cuánto complicaría a muchos de ustedes si yo les dijera: hermanos, no puede pasar de hoy sin que ustedes reciban el bautismo del Espíritu Santo y hablen todos en lenguas? Sin embargo, no soy yo el que reparte las lenguas. ¿Cuánto complicaría yo a ustedes si les diga: no puede irse de este lugar sin que usted reciba ya mismo el bautismo del Espíritu Santo? Yo puedo patalear y puedo caminar arriba del techo,
pero esto es algo que lo da el Señor. Lo mismo podría hablar sobre los dones. Lo mismo podría hablar sobre la participación de cada uno. Miles de veces me han escuchado decir, métase en el río, métase en el río. Sin embargo, se va a meter en el río quien se anime a nadar o quien le ha llegado el tiempo para nadar. En la congregación hoy hay hermanos que por tiempos han estado muy bien y de golpe han estado metidos en el servicio del Señor hasta acá y de golpe se iban de la iglesia 1 año, 2 años, 3 años. Ha pasado. Y ha pasado y han vuelto y se han afirmado en el Señor. Miren si no les hubiese tenido paciencia. Mire si los hubiese condenado. Mire si los hubiese mandado al infierno. Mire si les hubiese dicho, sos un rebelde, un contradictor, un duro, una dura. ¿Qué hubiese ganado? Nada. Solo hay que esperar en los tiempos del Señor. ¿Por qué? Porque la obra es del Señor, porque el crecimiento lo da el Señor, porque es el Señor el que vuelve a tocar las vidas. Es el Señor, como dicen las Escrituras, el que nos trae con cuerdas de amor. Es el Señor. No hay palabras. Miren, yo lo he intentado todo. Yo he encontrado a hermanos que se han enojado con el Señor, se han enojado con la iglesia, sobre todo con el Señor. Los he ido a ver, los he tratado de convencer, he tratado de persuadirlos. Sin embargo, duros como una piedra. Y un momento el Señor toca el corazón de ellos y te desparrama. Y te enternece. Lo importante que cuando uno vuelve al Señor y se afirma en Él, aprenda a ser pacientes para con los demás. Siempre. Siempre. Absolutamente siempre. Por eso Pablo decía, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Siempre el crecimiento lo da el Señor y la paciencia siempre tiene que existir. Miren, al que le gusta las plantas saben de lo que les estoy hablando. Yo este año en mi casa puse 2 plantas, una al lado de otra. Fueron regadas de la misma manera las 2. Hace 1 año las puse. Una ya tiene brotes ahora en septiembre y la otra está totalmente seca. ¿Cómo puede ser? Las compré en el mismo vivero, tenían el mismo tamaño, tenían los mismos brotes. Puse una 1 metro, una al lado de otra. ¿Por qué una se secó y la otra brotó? ¿Qué sé yo? No lo sé. No lo sé. Así es nuestra vida. Uno creció, el otro se secó. Ese que se secó puede rebrotar. Claro que puede rebrotar. Pero si hay algo que tenemos que aprender es tener mucha paciencia, muchísima. Téngale paciencia a los nuevos, téngale paciencia a los viejos, téngale paciencia a los que tienen muchos años, téngale paciencia a los que tienen pocos años. Mucha paciencia y tolerancia. Finalmente, en Juan capítulo 3, versículo 12, el Señor dijo, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Esto les pasa a los que tienen o a los que tenemos muchos años en el camino del Señor, ¿no? Conocemos y nos gustaría que todos conozcan rápidamente, que no se demoren. Yo muchas veces me he preguntado y dicho, pero caramba,
¿Por qué aquel hermano viene una vez por mes o viene cada 15 días? ¿Por qué aquel faltó al culto? ¿Por qué un día está allá arriba? ¿Por qué otro día está allá abajo? ¿Por qué otra vez está en el medio? Y me venía este pensamiento del Señor cuando Él dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Muchas veces a la gente le cuesta lo elemental creer. Yo le quiero dar una pequeña fórmula. Tenga mucha paciencia. Tenga mucha paciencia. Vayamos al ritmo que tenemos que ir. Y los nuevitos nunca se van a morir. Los recién dados a luz van a poder ir creciendo de a poquito, con paciencia, y el Señor seguirá regándonos. Tengamos mucha paciencia. Seamos coherentes, seamos espirituales, seamos llenos del Espíritu Santo. Ayudemos a los que haya que ayudar y a los más maduros que sepamos arrear la iglesia con cariño, con paciencia. Ahora nos va a pasar en la zona roja, ahora en un ratito. Voy a ir con Elba, con Lidia. ¿Saben lo que es ir? Y muchas veces con la paciencia que tenemos que ir ahí. Y que te digan, oren por nosotros. Y oramos por ellos. Y están ejerciendo la prostitución. Qué fuerte, ¿no? Yo tengo muchos amigos que me han dicho, ¿cómo haces? ¿No te dan ganas de ir con un látigo y decirles cantidad de barbaridades? Y decís, no, la verdad que no. Creo que una de las virtudes que tenemos que desarrollar es la paciencia. Y no mirar mucho la paja en el ojo ajeno, no mirarla. El Señor con relación a esto dijo, primero quita la viga de tu ojo para que puedas ver mejor. Bueno, la paciencia es esto. La paciencia es esto. No, pero es la paciencia. Es la paciencia. Que nos desarrollemos de una manera preciosa en un montón de aspectos. Pero yo quiero aprender a ser muy paciente. Como somos cuando esperamos el fruto de una planta, cuando esperamos el fruto del ciruelo. Somos pacientes. No es que ya se vio ahí el primer brote y ya lo sacamos y queremos hacer dulce de ciruela. No, hermano, no, nada, no hay nada. Mide 1 centímetro ese fruto. No. Esperá que tenga un espesor importante, que esté maduro, que esté a punto de caer. Sacalo, esperalo una vez que lo sacaste y hacé todo el dulce que quieras. Pero esperalo. El Señor le dio una gran lección a los discípulos, quienes luego fueron los apóstoles. Él les enseñó y los esperó. Un ejemplo para mí fuertísimo es cuando el Señor no es recibido en Samaria y Jacobo y Juan le dicen, ¿no querés que oremos, que descienda fuego de lo alto y que consuma a los samaritanos, que se mueran todos porque no te recibieron? Y el Señor le dice, ustedes no saben de qué espíritu son. No saben con quién están. No tienen idea lo que están diciendo. Listo, ya está. No digan nada más. Y siguió caminando. Pero los discípulos luego maduraron. Miren qué loco, ¿no? Cuando el Señor vio la higuera y quiso comer un fruto de la higuera, no era el tiempo. Y maldijo la higuera y la higuera se murió. Los discípulos al otro día le dijeron, ¿pero por qué hiciste esto? Tenían misericordia con la higuera, pero después querían que descienda fuego de lo alto y que mate a todos los samaritanos. Misericordia con la higuera y la dureza
con los samaritanos. Fueron madurando los discípulos, fueron creciendo. Que nosotros seamos una congregación muy paciente. Todo llega, todo llega. Vamos creciendo. No te impacientes con los demás. En lo que hace a vos mismo, si podés, con vos mismo, exigite más. Exigite más. Con vos, yo conmigo. Pero con los demás, si podés, sé muy paciente. Es como que el que se entrena, el que quiere correr, corre 10 kilómetros y se autoexige y va a correr 11. Y cuando corrió 11 dije, llegué, bien, volvió, retornó. Y al otro día, no, voy a correr 1 kilómetro. No, corre 12. Es tu cuerpo, sos vos. Autoexigite. Pero con los demás, sé paciente, misericordioso, compasivo, tierno, como si la iglesia fuese del Señor, porque es del Señor. Como si la vida de tu hermano fuese del Señor. Hoy yo puedo pensar y decir, che, faltó fulano, faltó mengano, pero ¿qué estará haciendo? ¿Cómo puede ser? Y bueno, la iglesia es del Señor. Y miren cuántos somos hoy. Qué lindo. Pero sea muy, pero muy paciente. Miren, Natalie, dije bien tu nombre, ¿no es cierto? Vino el domingo y ya vino hoy. Y es nuevita. Y hay viejos que no vienen el miércoles porque vaya a saber por qué. Y bueno, los nuevos a veces entienden más fácil que los viejos. Y bueno, a veces pasa. Pacientes. Y ahora tenemos la cena del Señor. Mire, vamos a participar de la cena del Señor. La paciencia que el Señor nos ha tenido a nosotros y la que nos tendrá que tener todavía. Amén. Vamos a participar la cena. Si me ayudan, vamos a poner la mesa aquí delante. Y yo ya me apresto.